Y a continuación, permítanme presentarles a nuestro último ponente de esta tercera jornada en este sexto Congreso Internacional de Derecho Constitucional. Es el doctor Miguel Molina, a quien tenemos el honor de que culmine con esta jornada. El doctor Miguel Molina es abogado por la Universidad de San Francisco de Quito. Es director técnico de difusión del Centro de Estudios de la Corte Constitucional del Ecuador. Estimado doctor, es un gusto compartir con usted este espacio y quiero brindarle un grato saludo de nuestra parte. ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias por la posibilidad de participar de este congreso, fundamentalmente para poder hablar de un tema que para mí es tan importante como la libertad de expresión y la justicia constitucional, no solo porque como abogado ha sido un tema que ha motivado mi investigación, sino también porque en algún momento ejercí el periodismo y es evidente que el derecho a la libertad de expresión es importante para una sociedad democrática, como lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, si usted me permite, podría comenzar ya la exposición. Quisiera compartir pantalla, por favor. De acuerdo, en este momento acabo de activar la opción y puede comenzar con su ponencia, estimado doctor. Gracias. Bueno, como les dije, mi ponencia tiene que ver con la libertad de expresión en el marco de un Estado constitucional de derechos y justicia, que es como nuestra Constitución ha definido al Estado ecuatoriano, ¿no es cierto? Así que partiendo de allí eh, y en torno al bloque de constitucionalidad, a mí me gusta comenzar a hablar de la libertad de expresión partiendo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque me parece que es el artículo 13 de esa norma la que da la pauta para todas las Américas de cómo se debería concebir idealmente el derecho a la libertad de expresión y cómo debería ser la lucha para adecuar las legislaciones de las Américas precisamente a esa concepción del derecho a la libertad de expresión. Obviamente no les he puesto todo el artículo en pantalla, que es muy extenso, pero sí quisiera manifestar algunas ideas en torno a este artículo 13, ¿no? El primer párrafo de algún modo declara algo que es importantísimo y que va a ser importante en esta ponencia, en donde yo comentaré muy brevemente 4 sentencias de la Corte Constitucional, pero en el artículo 13 ya se habla de la doble dimensión de la libertad de expresión, ¿no es cierto? Las personas tenemos derecho a la libertad de expresión y eso implica buscar, recibir, difundir información e ideas de toda índole, ¿no? Sin consideración de fronteras, dice el artículo, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística. Esto ya nos permite entender esa doble dimensión. No solo es expresarnos, también es recibir las expresiones de otros. No solo es dar información por parte de los periodistas, también hay el derecho que se llama dimensión social o colectiva a recibir esa información que generan los periodistas. Pero no solo esa información, también las opiniones de cualquier persona. La sociedad tiene derecho a acceder a esas opiniones, a conocerlas, a debatirlas, ¿no es cierto? Ese artículo 13 también tiene algunas otras consideraciones que son importantes, como la prohibición de la censura previa y por tanto el establecimiento de que las responsabilidades serán ulteriores, ¿no? No va a haber censura previa, y también prohíbe las vías o medios indirectos de censura, ¿no? Los estados de América Latina han sido muy creativos en imaginarse vías o medios indirectos de censura, por ejemplo, las restricciones del papel, crear mecanismos para restringir el acceso a las frecuencias radioeléctricas son mecanismos indirectos de censura en el fondo y la convención lo prohíbe. Y por último, algo que quisiera comentar sobre este artículo 13 es que así como todo derecho
no es absoluto, la libertad de expresión no es absoluta, ¿no? Y hay discursos que no están protegidos por la libertad de expresión. Por ejemplo, y lo dice taxativamente la Convención Americana, la propaganda a favor de la guerra, la apología del odio nacional, racial o religioso, y también las incitaciones a la violencia o a la acción ilegal que tengan una connotación de raza, color, religión, idioma u origen nacional. Esos discursos no están protegidos por la libertad de expresión y nadie puede alegar la libertad de expresión para hacer este tipo de discursos, ¿no es cierto? Bueno, veamos qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una famosa opinión consultiva, que es la de la colegiación obligatoria de los periodistas, y allí es donde de algún modo ha definido a la libertad de expresión como piedra angular en la existencia misma de la sociedad democrática, ¿no es cierto? Dice que es indispensable para la formación de la opinión pública. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre. Esta definición que la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha esbozado reiterativamente, porque a partir de esa opinión consultiva varias sentencias han recogido este concepto, tiene una consecuencia jurídica fundamental y es entender que el derecho a la libertad de expresión es indispensable para el ejercicio de otros derechos, ¿no? Y por tanto resulta una piedra angular del sistema democrático, pero en el sentido de concebir el sistema democrático como un sistema de derechos, ¿ya? Creo que con esto podemos entrar a ver qué dice nuestra Constitución. Hay varios artículos que son pertinentes para hablar de libertad de expresión, pero me quiero centrar en el artículo 66, numeral 6, donde se reconoce y garantizará a las personas el derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas las formas y manifestaciones, ¿no es cierto? De algún modo, este artículo precisa el alcance de la opinión, ¿no? Y el alcance de la opinión en torno a qué es una manifestación del ser humano y por tanto una expresión que está protegida por el derecho constitucional y por el derecho internacional de los derechos humanos. El numeral 7 de la Constitución habla de la rectificación, réplica y respuesta, que también es un derecho asociado en el sentido de que sabemos que ese ejercicio abusivo que puede haber de la libertad de expresión no puede afectarnos. Por eso tenemos también los derechos a la réplica, a la rectificación o respuesta, ¿no? Más bien dicho, a la rectificación o réplica o respuesta, ¿no? Son dos categorías que voy a hablar para entenderlas a fondo a partir de un caso en específico, ¿no? Y el artículo 18, en sus numerales 1 y 2, habla de estos derechos que tenemos para buscar información veraz. Lo de veraz también es algo que voy a analizar más adelante, y el inciso 2 del artículo 18 habla de nuestro derecho a acceder a la información que tienen las instituciones públicas o privadas que administran fondos públicos. En cualquier caso, ahí también se dice que en temas de derechos humanos nadie le puede negar, ninguna institución puede negar el acceso a la información para investigar situaciones que hayan lesionado derechos humanos. Ahora sí, con estos antecedentes quisiera hablar de 4 sentencias de la Corte Constitucional del Ecuador que me parece son medulares para comprender en Ecuador la protección al derecho a la libertad de expresión. La primera sentencia, conocida como el caso La Hora, es la 282-13-JP/19. La jueza ponente es la magistrada Daniela Salazar Marín. Y este caso también se lo conoce como estándares mínimos para precautelar el derecho a la libertad de expresión, y ya vamos a ver por qué, ¿no? ¿Cuáles son los hechos que implicaron, digamos, que constituyeron este caso, ¿no? En una nota periodística de Diario La Hora en el año 2012 se replicó, o más bien dicho, se usó como fuente un estudio de la organización Participación Ciudadana que había determinado que el gasto en propaganda por parte del Estado ecuatoriano, por parte del gobierno nacional,
había sido ese año 72 millones, ¿no? Y que era un poco la tendencia porque ese mismo estudio de participación ciudadana determinaba que el año anterior, el 2011, había sido alrededor de 80 millones, ¿no es cierto? La Secretaría de la Administración Pública de la Presidencia pide una rectificación enviando documentación que acreditaba que es mucho menos aparentemente el gasto, tal como se lo planteó en ese momento. La hora le concede al gobierno una réplica, ¿no? Una réplica con esa información que el gobierno proporcionó. Así que el gobierno, a través de la Secretaría de la Administración Pública, no se siente satisfecho y pone una acción de protección que en primera instancia pierde Diario La Hora, ¿no? Y se determina que la publicación periodística habría violado el derecho a la información veraz de todas las personas y que la concesión del derecho a réplica que se le dio al gobierno había violado el derecho a la rectificación, ¿no? Una sentencia bastante escueta que es apelada y que en la Corte Provincial se transforma en un conjunto de aberraciones jurídicas que muchos años después es observada por la Corte Constitucional, porque en la segunda instancia, la sentencia que está en pantalla, lo que se analiza, lo que se argumenta por parte de la Corte Provincial es que eh, este, eh, esta información publicada por la hora implicó una lesión a la honra o intimidad del Estado, ¿no? Y ahí en el análisis se dice que el derecho a la honra o a la intimidad de una persona, sea natural o jurídica, o el propio Estado, ¿no? A través de sus distintos entes. Por tanto, se concibe en esta sentencia al Estado como titular de derechos, entre esos el de la honra, un derecho totalmente eh, derivado y conectado con la dignidad humana. Esta sentencia le atribuye al Estado, ¿no? Y en ese sentido también habla de que, como un segundo punto, que el derecho, digamos que el hecho de no haber concedido la rectificación lesiona arbitrariamente al Estado, ¿no? La observancia de una información veraz. Así que no se dio, digamos, una eh, admisión de una extraordinaria protección, sino que el caso quedó allí hasta que mediante el mecanismo de revisión del sistema de garantías es conocida. Este caso es conocido por la Corte Constitucional y es una sentencia muy interesante esta de ponencia de la doctora Salazar Marín, porque establece algunos criterios jurídicos para entender a la libertad de expresión que se han llamado requisitos mínimos y que definitivamente armonizan el ejercicio de la justicia constitucional ecuatoriana con los estándares interamericanos de derechos humanos sobre libertad de expresión. Una primera idea fundamental de esta sentencia de 5 de septiembre del 19 es que el Estado, como las instituciones y personas jurídicas de derecho público, no son titulares de derechos inherentes a la dignidad humana, ¿no? En esta sentencia lo que se dice es que para lograr la igualdad en los procedimientos administrativos y judiciales, se reconoce a las instituciones públicas, a los sujetos de derecho público, las garantías del derecho del debido proceso. Por tanto, se le reconoce al Estado el contenido procesal del derecho al debido proceso, ¿no? Pero no estamos hablando de que aquellos derechos inherentes a la dignidad humana pueden suponerse de titularidad del Estado, ¿no? Y en ese sentido también la legitimación activa del Estado para presentar acciones de protección en esta sentencia se detiene, se acaba con esta práctica que había habido anteriormente de que el Estado presente acciones de protección. Históricamente los derechos son creados precisamente para defender al ser humano de las posibles arbitrariedades del Estado, ¿no? No para defender al Estado de las posibles arbitrariedades que supuestamente con esta práctica que se dio en el pasado
podía haber de parte de particulares contra el Estado. No, para eso no sirve la acción de protección, ¿no es cierto? Otro importante estándar que se analiza en este caso es entender y armonizar el concepto de discurso especialmente protegido que ha desarrollado la jurisprudencia interamericana y poderla adecuar a la administración de la justicia constitucional en el sentido de que una información de interés público como el gasto en propaganda por parte del Estado tiene que ser investigada por la prensa, tiene que ser publicada. En este caso en específico, se pretendió darle, hacer un traslado de la responsabilidad sobre quién emite las conclusiones de la investigación, en este caso participación ciudadana, al medio que usa como fuente la información de una organización no gubernamental, ¿no? Y en ese sentido es relevante también pensar en cómo entendemos la rectificación y la réplica o respuesta. La rectificación es un mecanismo que debemos activar cuando vemos información falsa, ¿no? Pero debemos remitirnos a la falsedad de la información para poder argumentar que tenemos derecho a la rectificación. Para poder responder una información que supuestamente nos agravia, existe la réplica o respuesta. La hora sí le concedió al Estado el derecho a la réplica o respuesta, pero no, la hora no debía suponer en ese contexto que la información del estudio de participación ciudadana era falsa, ¿no? Más bien debía permitir que sus lectores conozcan ambas fuentes, la oficial y la de una organización no gubernamental. Por eso le concede el derecho a la réplica al gobierno, ¿no? No cabía una rectificación, no hay una violación al derecho a la rectificación. En cualquier caso, la sentencia nos recuerda la necesidad de aplicar el test tripartito. No me voy a detener en el test tripartito en este caso, sino en los siguientes porque me parece que va a ser más útil para el análisis que estamos haciendo en los siguientes casos, ¿no es cierto? En todo caso, como conclusión, también debemos entender que los medios de comunicación, al buscar información y al buscar fuentes, ¿no? Y recurrir a organizaciones que hacen estudios, por ejemplo, para determinar cuál ha sido el nivel de gasto de un gobierno, tiene que respetar el estándar de reporte fiel, ¿no? Es decir, no puede el medio tergiversar la fuente, ¿no? Como de algún modo se cuestiona de parte del gobierno por qué se pone la cifra de participación ciudadana en vez de preguntarnos a nosotros, bueno, porque es una ONG seria que ha investigado el tema y esa cifra es distinta a la cifra presentada por el gobierno. Y la obligación del medio de comunicación es poner ese contraste en evidencia para que el lector se haga una idea y se genere un juicio, ¿no es cierto? Bueno, pasemos al siguiente caso, llamado el caso Vistazo en la jurisprudencia constitucional. Es la sentencia 1651-12-EP/20 de la jueza ponente Teresa Núquez Martínez, y es un caso que trata sobre el derecho a la libertad de expresión de un medio de comunicación en el contexto de un proceso de infracción electoral, ¿no? ¿Cuáles son los hechos del caso? En el contexto de la consulta popular del año 2011, que planteó el gobierno de aquel entonces, la revista Vistazo puso en su editorial una opinión en la cual argumentaba por qué había que votar no a criterio de la revista Vistazo, en opinión de la revista Vistazo, en algunas de las preguntas que se convocó para que el pueblo respondiera en las urnas. Y en ese sentido, ¿no? Vamos a ver muy brevemente cuál es, digamos, la opinión de la revista Vistazo sobre estas preguntas de la consulta popular. Dice, en defensa de 54 años de periodismo ejercido con absoluta independencia de los poderes políticos y económicos, Vistazo se pronuncia no en la pregunta número 3 y por considerar que la pregunta 9, que crea un Consejo de Regulación de los Medios, tiene como objetivo ulterior afectar a la libertad
de expresión y establecer controles de los medios, también se pronuncia por el no. Finalmente, las preguntas 4 y 5, que permiten al Ejecutivo reformar la justicia, son una injerencia en el Poder Judicial y afectan al equilibrio de poderes que debe primar en una democracia. Estas también merecen un no rotundo. En definitiva, el referéndum que originalmente debía ser convocado para mejorar la seguridad ciudadana no resolverá este problema. Es la opinión de la revista Vistazo, que está publicada en su editorial en el contexto de esta consulta popular, ¿no? Un ciudadano pone activa un proceso por infracción electoral. En primera instancia, una jueza del Tribunal Contencioso Electoral, el 12 de diciembre del 2011, resuelve desestimar esta acción. En apelación, el 29 de septiembre del 2012, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral declara a Revista Vistazo responsable de la infracción prevista en el numeral 2 del artículo 277 del Código de la Democracia, que es, digamos, la prohibición de difusión de propaganda pagada o gratuita a los medios de comunicación cuando no es autorizada por el Consejo Nacional Electoral. Nosotros sabemos que a partir del Código de la Democracia es el Consejo Nacional Electoral quien debe autorizar la propaganda a través de los medios de comunicación. El principio jurídico detrás de esto es garantizar la igualdad de los candidatos, ¿no? De los candidatos. Esto era una consulta popular y es un dato interesante para el análisis que vamos a hacer a continuación. Bueno, ¿qué dice la Corte Constitucional por medio de esta sentencia de la doctora Núquez Martínez? Primero, analiza la dimensión individual como social y colectiva de la libertad de expresión, en el sentido de entender que los ciudadanos ecuatorianos, más aún en el contexto electoral, teníamos derecho a saber qué opinan revistas medulares, por ejemplo, Vistazo, que ha tenido una trayectoria periodística tan alta y de tantas décadas en la cultura ecuatoriana. Tenemos derecho a saber qué opina, qué recomienda, incluso para poder contradecir esa opinión y decir, no, yo no estoy de acuerdo con Vistazo, votaré distinto, ¿no? En un contexto electoral, el derecho a la libertad de expresión es fundamental para poder hacer el debate mucho más profundo, mucho más rico. No podemos tener un debate conducido por el Estado, y esa pretensión de que el Estado conduzca el debate definitivamente afecta la dimensión colectiva del derecho a la libertad de expresión. Analiza la sentencia, ¿no? Y hace un análisis bien importante en ese sentido, y es que en un contexto electoral, el sistema jurídico debe proteger a los medios de comunicación precisamente para no permitir ningún tipo de vulneración a esta dimensión colectiva al derecho a la libertad de expresión, porque son los medios los que pueden dar ese tipo de alcance a la opinión o a la información respecto de los candidatos, respecto de las propuestas que concurren en una elección. En este caso, la Corte sí analiza la ausencia del test tripartito. Es un test que ha sido desarrollado por el derecho internacional público. Específicamente se ha practicado mucho en el contexto del derecho del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y tiene 3 etapas, ¿no? Implica la verificación de legalidad, de legitimidad, y luego de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, ¿no? En este caso, vamos a ver que el Tribunal Contencioso Electoral sí pasa la parte de legalidad, porque aplicó, o más bien dicho, pretendió hacer, digamos, una adecuación a la legalidad, porque aparentemente aplicó el Código de la Democracia. Sin embargo, en el análisis de la Corte, incluso esa aplicación del Código de la Democracia está en duda, porque cuando sale la sanción se había aplicado retroactivamente la norma, ¿no? El segundo estándar es el de legitimidad, es decir, hay que verificar que hay un fin legítimo constitucional para hacer una restricción a la libertad de expresión. En este caso, la pregunta que se planteó es: ¿por qué una opinión debe ser considerada propaganda para poder justificar una sanción? Y es una pregunta ante la cual
no hay respuesta. Nunca el análisis del Tribunal Contencioso Electoral responde esta pregunta: ¿por qué una opinión pudo haber constituido propaganda? También tenemos que entender que el hecho de que el Consejo Electoral tenga que autorizar la propaganda es para garantizar la igualdad de los candidatos. No cabe aplicar este principio en el contexto de una consulta popular, donde mientras más opiniones haya, más criterios, va a ser mejor para que la ciudadanía se genere un juicio. Y finalmente, la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad requieren que se busque un fin legítimo, y eso tiene que ver con que la sanción sea proporcional y sea mayor el beneficio a la limitación al derecho a la libertad de expresión, ¿no es cierto? Habiendo aquí un efecto inhibidor para que los medios de comunicación e incluso la ciudadanía opine sobre un proceso electoral, no es más beneficiosa la sanción a la limitación. Es decir, hubo una desproporcionalidad, por tanto la sanción no fue idónea, no fue necesaria y no fue proporcional. Es importante esta sentencia el estándar de protección a los medios de comunicación en contextos electorales, porque son ese vehículo que nos permite gozar de la dimensión colectiva del derecho a la libertad de expresión, ¿no? Y así es como lo ha dicho la Corte: la titularidad de este derecho no está restringida a determinada profesión o grupo de personas, se refiere a la libertad de expresión, ni al ámbito de la prensa, ¿no? Cualquiera de nosotros ejercemos ese derecho todo el tiempo. No obstante, esta Corte reconoce que los medios de comunicación sirven como vehículo de expresión y difusión de la información, ideas y opiniones de quienes se expresan a través de ellos, permitiendo el ejercicio de este derecho en su dimensión individual. Al mismo tiempo, cuando se obstaculiza la libertad de un medio de comunicación, se afecta necesariamente la dimensión social del derecho a la libertad de expresión. Esto es la posibilidad de las personas de buscar y recibir la información, ¿no? Así como las ideas y opiniones ajenas que tal medio difunde. Estas dos dimensiones de la libertad de expresión son interdependientes y deben protegerse de manera simultánea. No podemos proteger lo uno y dejar de proteger lo otro. Bueno, avancemos con la tercera sentencia. Es el caso, es la sentencia 785-20-JP/20. El juez ponente fue el doctor Hernán Salgado Pesantes, expresidente de la Corte Constitucional, y topa el derecho a la libertad de expresión en Internet y en redes sociales en contextos educativos. Los hechos de este caso son muy interesantes a las luces de la evolución del derecho constitucional, porque se trata de memes creados por estudiantes de un colegio de Quito que fueron transmitidos por la red social Instagram, ¿no? Y que en el momento de ser descubierta, digamos, esta operación de creación de memes, el colegio pidió a la Junta Distrital del Ministerio de Educación la separación del alumno al que se le acusó de haber creado y difundido estos memes. En esta Junta Distrital no decide la separación del alumno, sino su suspensión temporal por 30 días. Hay una apelación a la subsecretaría del Ministerio de Educación que es negada. Los padres presentan una acción de protección que también es negada, y la apelación de esta acción de protección ratifica la sentencia de grado, ¿no? Este caso es conocido mediante el sistema de revisión por la Corte Constitucional, y el análisis es muy interesante porque, por ejemplo, parte de la noción del Comité de los Derechos del Niño, que reconoce la complejidad del Internet y que por tanto implica para las sociedades modernas la obligación de proteger a los niños contra ciberagresiones y amenazas, censura, filtraciones de datos, ¿no? Violencia digital, pero también reconoce esta sentencia buscando los conceptos de mayor vanguardia en el derecho internacional y en la doctrina internacional, que en criterio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya son tecnologías de la comunicación que son parte de nuestra vida y por tanto también parte de la vida de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? No debemos presentar estas tecnologías como algo negativo para los niños, niñas y adolescentes, sino capacitarlos para hacer un uso adecuado.
¿no es cierto?, para que puedan utilizarlas como herramientas de aprendizaje y de comunicación y, por tanto, de expresión de un derecho que es de ellos. Según el artículo 45 de la Constitución, los niños tienen todos los derechos constitucionales, además de aquellos específicos que se les atribuye por su edad, ¿no? Entre ellos tienen también el derecho a la libertad de expresión, como cualquier habitante de este país. Además, en el artículo 59 del Código de la Niñez, directamente prescribe que los niños tienen derecho a expresarse libremente. Así que, siendo las tecnologías de la comunicación un nuevo espacio donde sucede también la vida de la sociedad, los niños también pueden expresarse en este espacio. La sentencia pide que haya un grado de tolerancia distinto a las expresiones que se dan en el espacio educativo y a las expresiones, por tanto, que se dan en una red social. No es lo mismo faltarle al respeto a un profesor en el contexto educativo, en la clase, que publicar algo en una red social, ¿no? Hay que aplicar un distinto grado de tolerancia en ese sentido. Porque las instituciones educativas no pueden limitar injustificadamente la libre circulación de las ideas, ¿no? Hay un tema aquí que es muy importante para aplicar el test de proporcionalidad, y es que si pensamos en el primer paso del test tripartito, la legalidad podía haber sido, digamos, cumplida en términos de que al estudiante se le sanciona por una norma vigente, por una norma que él debía cumplir, pero la norma no es tan compatible en el análisis de la libertad de expresión, porque al estudiante se le sanciona por haber roto la armonía en el contexto de su comunidad educativa, ¿no? Eh, no por, digamos, haberse expresado en uso de su libertad de expresión. Luego, desde el punto de vista de la idoneidad en el test, se afirma que la sanción sí era legítima en el sentido de que había afectado la dignidad de los profesores y autoridades del colegio, ¿no? Sin embargo, debemos recordar que los discursos satíricos están protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos, porque no es un discurso serio, alude al humor, permite también, digamos, un mayor grado de debate, ¿no es cierto? Imagínense si no podríamos hacer caricaturas de los políticos, el profesor también en el contexto de un adolescente tiene un grado de autoridad, no hay una intención de faltarle al respeto probablemente, sino de poder jugar con ese tipo de discursos gráficos que aluden al humor y que también nos pueden dar una doble dimensión de la dinámica social, ¿no? Y de la capacidad de la inteligencia para ver las cosas en un doble plano del humor. Entonces, eso no se tomó en cuenta en la sanción a este alumno. Por el contrario, la sanción no estuvo encaminada a reparar el tejido social roto y se da una sanción totalmente desproporcional para el alumno cuando se le pudo haber capacitado, se pudo haber hecho charlas para los alumnos del colegio de cómo usar adecuadamente las redes sociales, se pudo incluso haber hecho un proceso de diálogo entre los profesores para que los alumnos entiendan que pudieron haber afectado alguna dimensión de los profesores y de cómo ellos se sentían frente a estos memes, ¿no es cierto? No se optó por medidas socioeducativas que pretendieran una reparación o una justicia restaurativa, sino simplemente una sanción desproporcional a un alumno que, si observamos estos preceptos, su expresión sí estaba en alguna medida protegida por el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Y hay que recordar que el sistema educativo también tiene, digamos, la obligación de poder concienciar a los estudiantes sobre el ejercicio de estos derechos. Bueno, muy rápidamente, la última sentencia, lo último sobre lo que quiero hablar no es una sentencia, es el dictamen 3-22-OP/22 de 3 de octubre del 2022, que es el dictamen respecto de la objeción de constitucionalidad que planteó el presidente de la República sobre la reforma a la ley de comunicación. El juez ponente fue el doctor Enrique Herrería Bonet.
Esta sentencia da para una ponencia entera, ¿no es cierto? Y poder analizar las 88 páginas a fondo, porque cada artículo evaluado por la Corte Constitucional es un mundo muy interesante. Sin embargo, para ser muy breve en esta ponencia, voy a dar unos pocos comentarios. Finalmente, el dictamen declara procedentes 12 de las 18 objeciones presidenciales. Hay 6 que la Corte no considera procedentes. Y dentro de esas 12, lo fundamental que podemos comentar es que se procura una protección a la opinión en la ley, ¿no? Tomando en cuenta que el objeto de la ley es proteger aparentemente la libertad de expresión, había la pretensión en la reforma que planteó la Asamblea de retirar de los contenidos comunicacionales a la opinión. El dictamen no está de acuerdo con eso y no ve que eso sea constitucional porque la opinión está protegida por la libertad de expresión claramente. Y los columnistas que hacen opinión en los medios de comunicación tienen que tener todas las protecciones que tiene un periodista investigativo. El periodista de opinión también participa en la generación del periodismo, también participa en el debate público. También el dictamen se detiene a analizar el rol de la Defensoría del Pueblo, al que de algún modo le querían dar facultad de vigilar y controlar los deberes y compromisos deontológicos de los medios, ¿no? Es decir, exacerbar el control estatal como un mecanismo para de algún modo vigilar las expresiones que se den en los medios de comunicación, y eso a todas luces era inconstitucional y totalmente desapegado de los estándares de libertad de expresión que la jurisprudencia interamericana ha esbozado. Hay todo un análisis sobre la censura previa. Por ejemplo, se buscaba que se considere, además, digamos, de la censura, de la prohibición de censura previa que pueden tener las autoridades del Estado, se incluye en esto a los accionistas y socios o anunciantes de los medios de comunicación. Pero la Corte consideró que eso abría la puerta para de algún modo incidir en la línea editorial de los medios de comunicación, ¿no es cierto? Había una ambigüedad indistinguible para el periodista que permitía un alto margen de inserción estatal en la línea editorial de los medios, y eso tampoco podía ser permitido por la Corte Constitucional. El tema de la censura previa se abordó en el análisis de algunos de esos de algunas de esas objeciones, porque, por ejemplo, se hablaba reiterativamente de las acciones civiles o de cualquier otra índole en las que podía incurrir el periodista de acuerdo a la ley, cuando, digamos, sabemos que la responsabilidad ulterior existe, ¿no? La ley no está para reiterativamente, la ley de comunicación, procurar a través de la redacción miedo al periodista, sino lo contrario, es un mecanismo para darle certeza al periodista, ¿no? Y también a cualquier persona que hace uso de la libertad de expresión en cuanto a los alcances de esta ley, ¿no? Y por tanto del ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Esta ley es específica para comunicadores, pero ese tipo de menciones ambiguas e indeterminadas definitivamente estaban podían ocasionar un efecto inhibidor de la libertad de expresión, ¿no? Un tema que también se trató es que la propuesta de la Asamblea hablaba de la garantía que debía dar el Estado del derecho a la verdad y la prohibición de información falsa. Eso parte de una falacia, y es que hay una sola manera de ver los hechos noticiosos, y no es así. Más bien el hecho de una pluralidad de medios y visiones permite entender los hechos noticiosos de distintas maneras y con distintos enfoques, ¿no? Entonces el derecho a la verdad podía ser una manera de pretender control sobre los discursos que se emitan y las investigaciones que se hagan por parte de los medios de información. El principio 7 de la Declaración de Derechos de la Libertad de Expresión habla de estos conceptos como veracidad, falsedad, como conceptos que suele usar el Estado para inhibir a los periodistas, ¿no? Para limitar el ejercicio de la libertad de expresión de los periodistas, porque ¿quién dice que es veracidad? ¿Quién dice que es información falsa? ¿No? Gobiernos totalitarios pueden pretender que aquellas investigaciones sobre su corrupción son falsas, ¿no?
y por tanto perseguir a los periodistas que así lo plantean. Y una pretensión de esa categoría no podía ser constitucional. Y lo último es el tema de las frecuencias. Se pretendía reducir el porcentaje de frecuencias al sector privado y eso hubiera roto el equilibrio, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que he podido preparar para esta ponencia, una revisión de 4 decisiones de la Corte Constitucional en el marco del desarrollo del derecho a la libertad de expresión por la Corte Interamericana. Algunas sentencias de la Corte Constitucional incluso citan jurisprudencia europea, es decir, es tratar de dialogar con los conceptos más desarrollados y más profundos sobre el derecho a la libertad de expresión para adecuar el ejercicio de la justicia constitucional a estos conceptos que garantizan el ejercicio de ese derecho y no buscan limitarlo arbitrariamente. Muchas gracias, estimado doctor, por su gran ponencia. La verdad es que es un tema muy interesante y cómo lo ha tratado, el de la libertad de expresión, partiendo de diferentes desarrollos jurisprudenciales sobre diversos matices, como las limitaciones del ejercicio o del reclamo de este derecho por parte de personas jurídicas o naturales del sector público. Me pareció muy interesante el caso de los memes, como se ha abordado y se ha analizado al respecto, ¿no? Partiendo desde las particularidades, ¿no? Del ejercicio de estos derechos en los menores de edad. Eh, También el caso de la revista Vistazo me parece también impresionante, estimado doctor. Y bueno, vamos a continuar con unas también comentarios de nuestro público presente respecto a este tema que ha sido muy llamativo también para ellos. Vamos a comenzar justamente por un comentario de Kenneth Gadea Morales. Buen tema. La libertad de expresión se está volviendo una amenaza para los presidentes latinoamericanos con pretensiones dictatoriales. ¿Qué opinión tiene usted, estimado doctor, sobre aquel comentario? Bueno, me parece que es un comentario que viene de la historia latinoamericana, ¿no? Es evidente que en los procesos de mayor autoritarismo e incluso en los procesos de dictadura, los primeros perseguidos son los periodistas que trataban de algún modo de cuestionar esos abusos de los gobiernos latinoamericanos que han sido así. Eso no ha cambiado, ¿no? Hoy muchos analistas sostenemos que El Salvador no es un estado en donde se viva plenamente la libertad de expresión. Más bien hay toda una estrategia del gobierno por denigrar las investigaciones de los periodistas, por denigrar la labor del periodista y que además en un contexto de euforia, de apoyo al gobierno, provoca actos de violencia de los que apoyan el gobierno contra los periodistas, no solo por parte del Estado. Eso se podría replicar en varios puntos de la historia latinoamericana y en varias geografías, pero eso nos hace ver también la importancia del periodista y del ejercicio de la libertad de expresión para defender la democracia. Parecería que cuando la democracia está en peligro, uno puede darse cuenta de eso precisamente porque hay gobiernos que persiguen a medios de comunicación o periodistas. Gracias por su respuesta a aquella opinión aquí de nuestro estimado público. También hay hay otra opinión que de Luis Emilio Ventimilla Ortega. La realidad sociocultural de nuestros pueblos tiene un denominador común en la tradición de nuestro origen republicano. El neoconstitucionalismo avanza contra los poderes políticos y económicos reaccionarios que oponen fuerte resistencia a la democratización de la vida pública y también, por supuesto, a la libertad de expresión de los ciudadanos. Bueno, aquí sobre todo pues se hace un comentario respecto al neoconstitucionalismo en relación al poder, ¿no? Y sus reacciones respecto a la democracia y otros derechos como la libertad de expresión. Estimado doctor, ¿qué opina al respecto? Es un comentario muy interesante
porque de algún modo también el neoconstitucionalismo, en mi opinión, es una manera de entender que a los derechos no debemos verlos como panaceas irrefutables, sino también con cierto sentido crítico, ¿no? Y en ese sentido, el hecho de defender el derecho a la libertad de expresión, como yo lo he venido haciendo tanto como abogado y también en la época que fui periodista, no implica que no vamos a cuestionar en el, digamos, más amplio debate democrático el rol de los medios de comunicación, no más aún en una América Latina donde los medios de comunicación suelen tener comportamientos nefastos, antidemocráticos, poco profesionales, no todos, obviamente, pero existen esos comportamientos. Pero la solución parecería que no va a ser ponerles un bozal, sino todo lo contrario, ampliar el ejercicio de la libertad de expresión precisamente para debatir estos temas, para cuestionar esos medios que tienen malas prácticas, ¿no? Es la libertad de expresión precisamente el espacio para poder contradecir ese tipo de prácticas y no la censura previa o digamos, las pretensiones de gobiernos de crear mecanismos indirectos de censura y de control de los contenidos. Muy interesante su respuesta, estimado doctor. Ese punto de ser crítico incluso con el mismo periodismo, me recuerda a una entrevista que hace un tiempo escuché de un periodista deportivo español que justamente criticaba a ciertas conductas de otros periodistas deportivos que sobre todo apelaban a ciertas sensacionalismo, ¿no? Y bueno, me parece también muchas cosas de que hablar sobre este tema. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, por el momento culminamos y esperamos continuar con estos diálogos en una próxima ocasión, en un próximo evento, estimado doctor. Muchas gracias. ¿Desea darle unas palabras a nuestros estimados? Sí, primero agradecer a los organizadores de este evento por haberme invitado y sobre todo para reflexionar de un tema que es de medular importancia, ¿no? Porque debemos recordar que la libertad de expresión, así como dice la Corte Interamericana, que es piedra angular de la sociedad democrática, es un derecho que no tienen solo los periodistas, ¿no? La democracia es más vibrante mientras más ciudadanos aprendamos a ejercer adecuadamente este derecho en todos nuestros espacios y sobre todo entendamos también que ese rol de los periodistas, y con esto cierro hablando de la dimensión social del derecho a la libertad de expresión, es fundamental también para informarnos y para generar debate. ¿No? Yo no creo que existan verdades absolutas o maneras únicas de ver un hecho social, ¿no? Siempre hay distintos enfoques y creo que eso solo enriquece el debate de una sociedad democrática. Así que bueno, me ha agradado mucho poder hablar de este tema con algunas ideas y les invito a revisar la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador porque ha hecho decisiones muy importantes para entender el alcance de este derecho y yo creo que lo va a seguir haciendo a futuro, pero hay que ir viendo ese recorrido de cómo ha evolucionado la mirada sobre este derecho por parte de los jueces constitucionales. Muchas gracias, estimado doctor Miguel Molina. Ha sido un placer escucharle. Es muy nutritivo el contenido que aquí usted ha impartido. También particularmente he tomado capturas de pantalla para tener en cuenta, muy en cuenta estas sentencias que por supuesto son útiles no solamente para nuestro conocimiento y reflexión eh, personal y profesional, sino también para el ejercicio de la profesión efectivamente, ¿no? Y bueno, con esto pues eh, queremos culminar justamente con esta jornada, esta última jornada del Sexto Congreso Internacional de Derecho Constitucional en conmemoración a los 14 años de la Constitución de Montecristi. Profundamente estoy muy contento, muy feliz por haber moderado este evento, por haber escuchado a diferentes expositores con gran calidad, de un baraje
amplio y muy grande sobre de conocimientos de diversos temas de derecho constitucional. Y también agradecer a nuestros estimados oyentes por su tiempo y participación. Muchas gracias y damos por finalizado este Congreso Internacional.